Bueno, ya estamos aquí. Vamos a hablar de qué podemos hacer para mejorar nuestros trastornos digestivos, esos que a veces lo llaman dispepsia, personas con muchos gases que no pueden comer cualquier cosa y han hecho de todo y no se les resuelve. Lo primero que tienes que saber es que hay muchos factores que pueden influir en el aparato digestivo, en el buen funcionamiento del sistema digestivo. Uno de ellos es el efecto del estrés crónico. El estrés crónico impacta de una manera directa sobre el aparato digestivo porque el estrés, una de las 4 reacciones que hace es reducir el riego hacia todos los órganos que no participan en huir o pelear. Y uno de esos órganos más afectados es el aparato digestivo. Por eso cuando estamos comiendo y recibimos una mala noticia y rápidamente se nos corta la digestión. Cuando tenemos cualquier situación, una de las primeras manifestaciones que solemos percibir es que se nos quita el apetito. Así que cuando a veces otras personas cuando tienen una situación que le produce estrés o más ansiedad y suelen tener muchas ganas de comer más de lo debido. Por lo tanto, el estrés es una de las cosas que uno tiene que aprender a gestionar si tiene muchos trastornos del aparato digestivo. Lo otro que uno tiene que aprender es saber que el aparato digestivo está bajo el dominio del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático actúa como freno para el cuerpo y actúa sin que intervenga nuestra voluntad. Hay otro sistema nervioso que es el sistema nervioso simpático. Los dos son los sistemas nerviosos autónomos que actúan sin que intervenga nuestra voluntad, y el sistema nervioso simpático actúa como acelerador. Esos dos sistemas tienen que estar en equilibrio. Por lo tanto, hay personas que, aunque eso tenía que estar en equilibrio, pues tienen dominando el sistema nervioso simpático, entonces están siempre acelerados, y otros tienen el sistema nervioso parasimpático pues más activado. Las personas que tienen muchos problemas digestivos, muchas veces su sistema nervioso dominante es el simpático, y el simpático cuando está muy activado pues influye en el sistema parasimpático y hace que funcione de una manera más precaria. Por lo tanto, si la persona es simpático dominante, va a tener unas características que le singularizan. Primero, va a tener digestiones muy lentas cuando come algunos alimentos difíciles de digerir, como la carne roja, porque la carne roja tiene unas sustancias que activan el sistema nervioso simpático. Si el sistema nervioso simpático está muy activado, el parasimpático, que es el que facilita la digestión, pues estará funcionando en precario. Otro alimento que afecta la digestión de las personas que son simpáticos dominantes es que no digiere bien pues algunos alimentos que tienen mucha grasa saturada. Por ejemplo, determinadas carnes que tienen mucha grasa, o alimentos fritos, o algunos pescados con mucha grasa, pues como la digiere mal, porque es un simpático dominante, porque el parasimpático está funcionando en precario, que es el que hace que haya buenas digestiones, pues esa persona tiene que saber que si come ese tipo de alimentos le van a perjudicar, sobre todo si lo consume de noche. ¿Por qué? Porque durante la noche el sistema que domina es el sistema parasimpático, pero si la persona es simpático dominante y come algo que le activa el sistema simpático, pues durante la noche el sistema parasimpático va a actuar en precario. Si uno cena alimentos que son difíciles de digerir, además si cena tarde, pues va a hacer peores digestiones. Por lo tanto, la persona que es simpático dominante tiene que cenar pronto, no tiene que cenar muy tarde, tiene que evitar cenar con alimentos que sean difíciles de digerir, como es la carne roja, como son alimentos con mucha grasa. Tiene que evitar pues, determinadas formas de preparar los alimentos, fritos, con muchos condimentos, porque tiene precario su sistema digestivo, porque el sistema simpático pues, es un sistema que está
es el acelerador, está continuamente en aceleración. Por la noche el sistema simpático tiene que estar como calmado, y si no, la persona que tiene el simpático dominante pues no va a dormir bien, va a tener un sueño muy ligero, cualquier ruido le va a despertar, y esto pues tiene que tenerlo muy presente. O sea que la persona que tiene muchos problemas digestivos tiene que asegurarse de que entiende cuál es su sistema dominante. La persona que tiene el sistema parasimpático dominante es una persona que come cualquier cosa a cualquier hora, le sienta bien, no tiene ningún problema digestivo específico. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático es el que hace que funcione bien las digestiones. Lo único que la persona que tiene el sistema parasimpático dominante, el que actúa como freno, el problema que tiene es el exceso de alimentos que se transforman rápidamente en azúcar. Y eso es lo que le va a perjudicar a esa persona. Sabe que puede comer cualquier cosa, puede comer a cualquier momento, le sienta bien, pero muchos de los problemas que va a tener va a ser debido a que consume demasiados alimentos refinados, procesados, alimentos que se convierten rápidamente en azúcar. Esos alimentos son los que proceden de la tierra. Todos los alimentos que proceden de la tierra, a excepción de la verdura, cuando llegan a nuestro cuerpo se van a transformar en azúcar, en glucosa. Por lo tanto, las personas que tienen el sistema parasimpático dominante, que es el que actúa como freno, van a tener un problema metabólico, tienen el metabolismo lento, porque ese sistema, el sistema parasimpático, pues es el que actúa como freno. Por lo tanto, esa persona va a tener todos los trastornos relacionados con un metabolismo lento. Y por eso es importante saber cuál es tu tipo de sistema nervioso dominante. Hay mucha información. Tenemos una web donde explicamos esas características. Así que si tú miras en esa web, puedes encontrar información escrita sobre cómo saber si tu sistema dominante es el simpático o parasimpático. Pero vamos a recordarlo otra vez. Las personas que tienen el sistema simpático dominante no digieren bien determinados alimentos como la carne roja, la grasa saturada. Esas personas deben cenar pronto, porque si cenan tarde tendrán malas digestiones, harán peor digestión, dormirá peor. Esas personas son personas pues, que necesitan una alimentación más vegetariana, porque necesita mucha verdura, porque es una persona que continuamente está como muy nerviosa, los nervios muy acelerados, y todo lo verde, las verduras, tienen unos minerales como es el potasio y el magnesio que relajan. Entonces esas personas necesitan aprender, por ejemplo, a los jugos verdes que se hacen con unos extractores en frío del jugo de los vegetales, le viene muy bien, pues le tranquiliza. O sea que si tienes muchos problemas digestivos, tienes que saber que algo que es importante a saber es identificar tu tipo de sistema nervioso dominante, si es simpático o es parasimpático. Y eso te va a ayudar. Y otra cosa que tienes que saber es que cuando empiezas a comer, el alimento tiene que pasar por... en la boca hay unos enzimas que tienen que actuar sobre el bolo alimenticio. Por eso tienes que aprender a comer despacio. No tienes que comer en un ambiente muy alterado. Por ejemplo, viendo la televisión, escuchando muchos ruidos, eso te hace que estés más estresado. Y la digestión se va a producir de una manera más tórpida, porque hemos dicho que cuando hay estrés, se bloquea el riego hacia todos los órganos que no participan en huir o pelear, y uno de ellos es el aparato digestivo. Por eso tienes que comer en un ambiente tranquilo y tienes que masticar muy bien para que cuando el bolo alimenticio llegue al estómago, los enzimas de la boca hayan intervenido y los del estómago puedan actuar. Y después, cuando actúan bien los del estómago, cuando llega al intestino delgado, se transforman de una manera más adecuada y así se absorben bien los nutrientes, porque se han ido pues se han ido desprendiendo los nutrientes y los no nutrientes, ¿no? Y luego otra cosa que enseñamos es que la persona tiene que saber elegir los alimentos. Nosotros recomendamos el plato saludable de la Escuela de Medicina de Harvard. Ese plato es un plato que ya sustituye muchas veces el concepto de la pirámide nutricional, que muchas personas
pues suelen basarse al elegir los alimentos. Entonces la Escuela de Medicina de Harvard dice que un plato mediano, por ejemplo, lo divides en dos partes. La parte derecha, por ejemplo, la divides en 4 partes. Una cuarta parte, ahí pondrías la fruta que quieres comer. Y luego ten en cuenta que la fruta es un alimento frío y los alimentos crudos y fríos pues entorpecen la digestión si es lo primero que metemos, porque el aparato digestivo es como una caldera, tiene que empezar con algo caliente, ¿no? Eso es interesante, por ejemplo, un caldo caliente, una sopa caliente, está bien, y luego esos otros alimentos fríos, crudos, como los vegetales y tal, al final. Entonces, en el plato de Harvard, la mitad derecha, una cuarta parte, ahí tendríamos la fruta, y después en las otras 3/4 partes, ahí tendríamos los vegetales y las hortalizas, a excepción de la patata, porque la patata es un hidrato de carbono, tiene mucho azúcar. Si comemos mucha patata, pues vamos a crear un problema en el metabolismo. Después, en la otra mitad, la vamos a dividir en 3 partes. Una de las partes es donde pondremos las proteínas. Las proteínas proceden de todo lo que se mueve, todo lo que anda, corre, vuela, pues da proteínas. Entonces ahí pondremos las proteínas, también podemos poner allí las legumbres. Las legumbres tienen muchas proteínas. Cuando combinamos las legumbres con granos como cereales integrales, de granos enteros, arroz integral, pues hace que la combinación de estos granos y legumbres obtengan la suficiente proteína que si uno no come proteína de origen animal, como carne o pescado, también puede estar bien. Algunas personas vegetarianas pues se basan en eso para comer adecuadamente, equilibradamente. Entonces, un tercio de esa mitad izquierda pues va a ser de proteínas. Y luego los otros 2 tercios, ahí pondremos los cereales integrales, los granos integrales, las semillas, varias semillas, que esos son muy nutritivos, ayudan mucho a que el cuerpo tenga los nutrientes que necesita. Así que esa es otra cosa que tienes que saber, tienes que aprender a elegir los alimentos para que tu aparato digestivo funcione bien. Y otra cosa que tienes que hacer, ya hemos dicho que en los hidratos de carbono, pues tienen que ser de cereales integrales, de granos integrales. ¿Por qué? Porque en el aparato digestivo es donde hay una gran parte de los microorganismos que forman lo que se conoce como la microbiota. La microbiota es un conjunto de microorganismos que el cuerpo necesita para que funcione bien. O sea que la microbiota es importante que esté en cantidad y calidad para que tengas una salud equilibrada, porque esa microbiota, muchos de esos microorganismos producen el 35% de los elementos que circulan por la sangre, que son los que van a todos los órganos y tejidos y hacen que funcione bien. Por ejemplo, hay aminoácidos que nuestro cuerpo no sabe funcionar, se llaman aminoácidos esenciales. Esas bacterias, microorganismos, lo producen. Hay vitaminas y otros elementos que el cuerpo necesita para que funcione bien, esas bacterias son las que lo producen. Entonces, si no cuidas tu microbiota, pues vas a tener muchos problemas de salud. Y la microbiota, donde tenemos más es en el intestino, sobre todo en el colon. Ahí hay unas bacterias que necesitamos cuidar. Y esos lo cuidamos con prebióticos. Los prebióticos son las fibras vegetales. Si una persona no consume alimentos integrales que tienen fibra, esas bacterias no se van a nutrir, no se van a alimentar y la persona va a tener muchos problemas de salud. Los problemas de salud relacionados con esa parte del intestino, el colon, dan muchos problemas. Por ejemplo, si tienes tendencia al estreñimiento, si tienes tendencia a las diarreas y todo eso, pues tienes que prestar atención a esos consejos que estamos dando, ¿no? Y luego, hay otra cosa que tienes que saber. Dentro de la microbiota hay un hongo que se llama Candida albicans. Esta suele estar en forma de levadura. Cuando hay muchos hidratos de carbono, muchos azúcares, esas personas que consumen muchos alimentos refinados, procesados, azúcares dulces, esto alimenta al hongo cándida. Y cuando el hongo cándida crece mucho, más de lo debido, crea muchos problemas digestivos, muchos. Y mi experiencia es que muchísimas personas que se quejan
de esos asuntos, de esos temas digestivos, cuando reducen la cándida, empiezan a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué podemos hacer? Te pasas 2 días comiendo las proteínas de tu tipo de sistema nervioso dominante. Ya hemos dicho que la persona que es simpático dominante tiene que evitar la carne roja, la grasa saturada, tiene que comer pescado blanco, que son los que tienen la cola sin partir. Entonces, 2 días comiendo solo proteínas, sin meter nada de hidratos de carbono, la cándida se reduce y la persona empieza a sentirse mejor. Así que esos son consejos que uno puede tener en cuenta si quiere tener una digestión agradable y satisfactoria. Empezará a dormir mejor, empezará a tener más energía. Por la mañana cuando se levantará con ganas de emprender sus actividades sin ningún problema. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. En nuestra web tiene más información escrita sobre todos esos asuntos y te animamos a que lo visites. Y nos despedimos, agradecemos que hayas estado hasta aquí en el desarrollo del vídeo y te esperamos en nuestro próximo, que también va a ser un tema súper interesante para tu salud equilibrada. Bye bye, hasta el próximo vídeo.